es que estamos viviendo tiempos muy difíciles en donde la iglesia del Señor ha perdido esa comunicación con Dios. Hemos perdido esa convicción con Dios. En esta mañana el Señor me inspiraba a traer una palabra a través de las redes sociales para hablar a hombres llenos del Espíritu Santo, a llamar a hombres que se han caído, a guerreros que han dejado de guerrear en esta guerra espiritual, porque la iglesia está cayendo y es necesario que nosotros como pueblo de Dios tengamos esa buena conexión con Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde hay mucha falsedad y el hermano ha perdido esa convicción con Dios. Yo motivo a ese pueblo santo que se cuida para Dios, que se santifica, que sigamos orando unos por otros sin perder esa convicción con Dios, porque se está perdiendo, se ha perdido en estos días. Hay una palabra muy interesante que me llama mucho la atención, que está en el capítulo 29, del verso 11, verso 12, verso 13 y verso 14 del libro de Jeremías. Yo quisiera compartir esa palabra con ustedes para que entremos en un tiempo de avivamiento, para que entremos en un tiempo de tener una íntima comunión con Dios. En aquellos tiempos, yo me acuerdo que la palabra dice de que las oraciones de Jesús eran unas oraciones para tener una comunicación con el Padre. Pero en aquellos tiempos, Jesucristo siempre reprendía a los judíos porque sus oraciones eran un ritual. Hoy estamos cayendo en ese error. Estamos cayendo en un error que nuestras oraciones ya no están siendo escuchadas por el Padre porque hemos perdido esa comunicación íntima con Dios, sino que hacemos nuestras oraciones como un ritual, como una costumbre, como un deber, como hijos de Dios, y no debe de ser así. Nuestro deber es tener una comunicación con el Padre. Entonces, cuando existe esa comunicación con el Padre, va a fluir el hermano en el río del Espíritu Santo. Y es donde se nos van a presentar esas revelaciones y esas palabras sabias que Dios va a traer a su corazón para que las comparta o para que nosotros mismos cambiemos. Quisiera compartirles, miren lo que dice Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 29. Una palabra que realmente es muy eficaz. Y yo se las quiero compartir en esta mañana desde el verso 11 hasta el 14, porque muchas veces leemos el verso 11. Y ojo a esto, el verso 11, claro que es muy interesante lo que dice ahí, pero necesitamos leer abajo lo que dice el Señor cuando Él dice que mis pensamientos no son sus pensamientos, porque Él trae pensamientos nuevos a cada uno de nosotros. Pero necesitamos leer abajo cómo fluir en esto que nos está enseñando la palabra. Miremos lo que dice. Capítulo 29 del verso 11, 12, 13, 14 del libro de Jeremías dice el verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de que esperéis. Entonces miren, aquí se manifiesta la revelación del verso 11. ¿Cómo puedo yo obtener esos pensamientos llenos de paz y no de mal de parte de Jehová? En el 12 en adelante nos los explican. Entonces dice, entonces me invocaréis. O sea que vamos a invocar el nombre del Señor. La oración eficaz. Tiene que estar esa oración eficaz, no un ritual, es una oración
eficaz que nos conecte al Padre. Dice, entonces dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la clave. Esta es una clave. Es un principio que si usted aprende a navegar en ese principio, va a tener esa conexión con el Padre. Dice que con todo el corazón. Entonces nos olvidamos de aquel ritual que hacían los judíos en aquel tiempo. Y más adelante les voy a explicar de esto de los judíos. Pero este es el error que está cayendo el pueblo de Dios hoy en día. Y yo se lo digo por experiencia, porque hasta yo tuve un tiempo de escasez en la palabra de Dios, y era por lo mismo. No sabemos invocar el nombre del Señor. Acuérdese que dice Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscareis mi rostro, y orareis. Entonces, allí hay 3 principios muy importantes. Entonces dice que Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y va a sanar nuestras tierras. Eso dice el 7:14. Pero ¿qué dice el verso 15 de Segunda de Crónicas, del capítulo 7, el 15? Entonces dice que sus oídos estarán atentos a ese lugar para oír nuestras oraciones. Entonces yo quiero llegar a esto. A esto quiero llegar yo. La oración del justo. La oración del justo. ¿Cuál es la oración del justo? Es aquel que llega humillado a la presencia de Dios. No viene repitiendo palabra y palabra, repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo. Jesucristo no repetía lo mismo. La conexión de Jesucristo con el Padre era diferente. Nuestras oraciones tienen que ser una conexión al Padre, no tiene que ser un ritual. Nosotros como buenos intercesores, creo que lo primero que tenemos que hacer es tener una conexión con el Padre y luego interceder por todas estas almas perdidas, por enfermedades y por todo lo que el Espíritu vaya poniendo. Pero primero la conexión tiene que ser con el Padre. Entonces veamos qué dice el verso 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré a todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, cuando tenemos esa conexión con Dios, es cuando se rompen todas esas cadenas. Se rompen esos hábitos muy malos que no provienen del Padre. Pero es cuando entramos a esa conexión con el Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles en donde la iglesia está creciendo de una manera espectacular. El evangelio se está expandiendo por todos lados. Pero no dejemos que esto sea emoción, sino tengamos una convicción con el Espíritu Santo. Por eso va a ver usted que muchos en las iglesias son inconstantes en el Señor. ¿Por qué son inconstantes? Porque no conocen al Dios vivo todavía. La iglesia está llena de personas alabando y adorando a Dios, pero en verdad, como dice Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces es necesario tener esa conexión con Dios, porque eso está sucediendo en la iglesia hoy en día. Y yo se lo vengo a explicar en esta mañana, no porque es el tema que yo escogí para hablar en este día. Es porque hubo palabra revelada por parte de Dios. Y esto está pasando. En el libro de los Efesios, quisiera leerles algo aquí también muy importante que Pablo le enseña a nuestros hermanos en Éfeso. Y esto yo lo veo como un principio muy importante que está en el capítulo 4 del verso 14.
Porque cuando un hermano o una hermana no está bien fundamentado en el Señor, es porque no tiene esa convicción con el Espíritu Santo. Y es un hermano que es llevado por sentimientos, es trastornado por cualquier palabra que digan y no le gustó, es llevado por cualquier tipo de doctrina, lo arrastra cualquier doctrina. Son hermanos como los políticos, les ofrecen un cargo público y salen corriendo porque les sale mejor. El que está en Cristo Jesús y tiene convicción con el Espíritu Santo, dice la palabra que es como el monte de Sión, permanece para siempre y no hay quien lo mueva. Mira lo que dice aquí en el capítulo 4 del verso 14 del libro de los Efesios. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si usted no tiene una convicción con Dios, va a ser llevado por este tipo de doctrinas y estos tipos de hombres que están parados en las iglesias para destruirlo a usted y destruirme a mí por no tener una convicción con Dios. Yo lo motivo en esta mañana, lo motivo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que meditemos esta palabra de parte del Señor y la podamos entender y podamos entrar en ese río del Espíritu Santo para que Él venga y nos revele tantas cosas que a veces cometemos y no nos damos cuenta. No hay hombre perfecto en esta tierra. Todos tenemos errores, pero no horrores. Así que, hermano mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo en esta mañana y que la paz de nuestro Rey Salvador Jesucristo gobierne tu casa en este momento. Dios te bendiga, hermano mío. Amén.